Nada más para preguntarles si ya tienen el pronóstico de la demanda para 5 periodos o todavía lo están haciendo. ¿Listo ese? Y el segundo que nos habla sobre pronosticar la demanda para la semana 7 empleando un promedio móvil ponderado de 3 periodos. Ahí nada más es un solo dato, ¿no? El que tienen que determinar. Dice, pronostique la demanda de la semana 7. Si ustedes quieren hacer, o sea, de la semana 7 empleando un promedio móvil ponderado de 3 periodos, use los siguientes pesos para obtener sus pronósticos. Ok, si gustan, antes de que continúen, pues vemos cómo se aplica, porque aquí se pronostique la demanda de, para la semana 7 con una suavización exponencial usando el valor de 0.1 para alfa y suponga que el pronóstico para la semana 6 fue 600 unidades. Bueno, para nosotros aplicar este concepto voy a presentar acá mejor, porque ahí no puedo editar mucho, la pizarra que estábamos utilizando. Aquí está. Ok, nosotros ya este ejercicio ya lo realizamos, ¿no? Ahorita pego ahí la solución. En este caso vamos a ver el nuevo tema que son la suavización exponencial, ¿sale? Lo ponemos aquí y luego vamos a la definición, ¿no? Que ahí nos ayudó un compañero a leerla. Nada más que esta no es esta. ¿Qué hombre? No puedo. A ver ahí. Ya se dejó. Nos dice que se basa en una sencilla idea que puede calcularse un nuevo promedio, o sea, un promedio, pues sí, nuevo que no hemos calculado a partir de uno antiguo y de la demanda más reciente que se haya observado, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo desarrollado y tenemos la ecuación, ¿no? En el ejemplo dice que tenemos un promedio antiguo de 20 y acabamos de observar una demanda de 24. Entonces, el promedio antiguo fue de 20, pero la demanda que estamos observando en este momento es de 24. Lo más correcto dice ahí que sería razonar que el nuevo promedio se encontrará entre 20 y 24. Pues sí, ¿no? Porque es un promedio. Y si el dato menor es 20 y el mayor es 24, pues debe estar entre 20 y 24, dependiendo de la cantidad de peso que nosotros deseemos otorgar a la demanda, que se acaba de observar en comparación con el peso sobre el promedio antiguo. Para formalizar la lógica anterior, podemos escribir la ecuación tal, ¿no? En donde nosotros decíamos que existen, pues ahí nomenclatura, ¿no? Para nosotros poder determinar qué significa esa ecuación. Y esa ecuación es esto. Tenemos acá. Que AT menos 1 es el promedio antiguo. En este problema o ejemplo que nos plantean, es el promedio antiguo AT. AT era representado como, bueno, promedio es representado con A subíndice T, ¿no? Entonces nosotros podemos ir definiendo que AT menos 1 es igual a 20. Entonces ya sabemos que aquí tenemos que poner un 20, ¿no? ¿Qué más? Que DT es igual a qué? Al valor de la nueva demanda. Nosotros observamos una nueva demanda de 24, dice en este ejemplo. Entonces DT es igual a 24. Y luego que dice que sería correcto razonar que el nuevo promedio se encontrará entre 20 y 24. Pues sí. Pero aquí nos dice también un otro dato, ¿no? Que eso depende del peso que deseemos otorgar a la demanda, que varía entre 0 y 1, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo el criterio de decir, le voy a otorgar un peso de 0.1 a este elemento que acabamos de mencionar.
Sí, dependiendo de la cantidad de peso que debemos otorgar a la demanda que se acaba de observar, o sea, a DT, porque si vemos, pues es un elemento que depende del valor de la o magnitud del peso que le demos, ¿no? DT, ahora le queremos dar ese peso de 0.1, nada más que aquí me falta un 4, 24. Ya podemos sustituir en la ecuación, ¿no? Y obtener un nuevo promedio de la demanda utilizando suavización exponencial. Podemos sustituir estos datos dentro de la ecuación. Entonces, AT, el promedio que yo quiero calcular, el nuevo promedio que decimos aquí, puede calcularse un nuevo promedio, que sería AT, promedio actual que quiero yo determinar, es igual a 0.1, que multiplica a DT, que es 24, que a su vez es la suma de, o a este elemento, le debemos de sumar 1 menos la diferencia del peso, o sea, 1 y la diferencia del peso que multiplica a el valor de promedio antiguo, que en este caso es de 20. Si nosotros hacemos esta ecuación, ¿cuánto es 0.1 por 24? Pues 2.4, ¿no? Y le sumamos este elemento. ¿Cuánto es 1 menos 0.1? Pues 0.9. Y 0.9 por 20, ahí ya está más difícil, ¿no? O no tanto, pero pues ya no está tan sencillo. ¿Cuánto es 0.9 por 20? 18. 18. Ándele, gracias. Entonces, el nuevo valor está en 18 más 2.4, 20.4. Y ahí está, ¿no? Este es mi nuevo valor de AT, o mi nuevo promedio que yo determiné utilizando la formulita de la suavización exponencial, que es 20.4, ¿no? Entonces, yo ya determiné mediante datos antiguos de promedios de la demanda y luego implementar un valor de peso a mi valor de la nueva demanda, pues me ayuda a determinar un nuevo promedio, ¿no? Para yo poderlo implementar a las series de tiempo que estoy analizando, ¿no? Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero modificando el valor del peso. Aquí alfa vale 0.1. A ver, ustedes traten de determinarlo cuando alfa vale 0.5. A ver cuánto les da AT. Es básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que sería 0 por 24 más, y luego 1 menos 0.5 por 20, y luego ya suman las dos partes. Y les da un nuevo valor de promedio de la demanda, utilizando un mayor peso en este caso, ¿no? Porque me estoy acercando más a una magnitud de 1, que es el valor máximo que va a tener el peso. ¿Cuánto iba a valer alfa ahora, profe? Alfa ahora vale 0.5. Por ejemplo, 0.5 por 24, pues es 12. Y luego 0.5 por 20 son 10. Entonces serían 12 más 10. Pues 22, ¿verdad? 12 más 10. Entonces ese es el nuevo valor del promedio. 22.
Nos fijamos, aquí hay un valor de magnitud de promedio más alto que respecto si aplicamos un peso menor, ¿verdad? Entonces hay que definir algunos aspectos con respecto a eso. Déjenme, ahí les pego una imagencita que tengo ya preparada. Déjenme la hallo. ¿Dónde habrán quedado? Así ya. Va. ¿Dónde quedaron esas definiciones? Acá debe estar. Ok, entonces dentro de las series de tiempo, pues nosotros vimos que la suavización exponencial tiene un dato o hace una comparación entre datos de promedio antiguo, datos de la demanda actual, para llegar a obtener una nueva demanda AT, utilizando ¿qué? Un valor de peso que está dado por alfa, y aquí nos dice cómo debemos de utilizar o más o menos cómo interpretar el valor de peso o prioridad cuando nosotros estamos implementándolo dentro de algún ejercicio, ¿no? Dice que si deseamos que AT sea muy receptivo a la demanda reciente, pues debemos de elegir un valor más grande de alfa. ¿Qué es eso de que sea muy receptivo a la demanda reciente? Si se fijan, la demanda reciente o el valor de esa demanda es de 24. Entonces, si yo le voy aumentando el valor del peso a alfa, me voy acercando a ese valor de 24, ¿no? Entonces, probablemente se dé el caso en el que yo quiero que el promedio se aproxime lo más posible al valor de la nueva demanda. Entonces, ¿qué debo de implementar? Pues un valor de alfa que se acerque a 1. Pero pues también hay otras situaciones, ¿no? Si queremos que AT responda de un modo más lento, pues alfa deberá de ser más pequeña. ¿Qué es responder responder a un modo más lento? Si recordamos las gráficas, la variabilidad se ve expresada pues con picos altos y bajos, ¿no? Pero si nosotros queremos que se mantenga en el tiempo, podemos utilizar un valor de alfa más pequeño y nos va a generar, en vez de mayor adaptabilidad, pues mayor estabilidad, ¿no? Que es lo que queremos, que responda un poco más lento. Y luego en el tercer punto nos dice que si en la mayoría de los trabajos sobre pronósticos a alfa se le asigna entre 0. Y 0.3, eso es como una, lo leí mal, perdón, pero es como una definición que se utiliza normalmente. Cuando se realizan pronósticos, pues se utiliza un valor de alfa entre 0. Y 0.3 para mantener una estabilidad razonable, no tan estable, porque si no, pues va a ser difícil que se adapte a los picos de variabilidad, ¿no? Entonces es como que un, pues adecuarlo, ¿no? Ni tan poquito ni mucho. Que esté entre 0. Y 0.3 nos da una estabilidad razonable y nos permite obtener variabilidad también, ¿verdad? No sacrificar la variabilidad por una falta de estabilidad o de, sí, que se mantenga estable. Entonces, ahí vamos definiendo qué valores más o menos puede llegar a tener alfa. Si, por ejemplo, nuestro análisis de pronósticos contiene muy pocos elementos o no contiene muchos elementos, a lo mejor un valor de alfa más grande tenga un mejor pronóstico, ¿no? O si contiene muchos elementos, un valor entre 0.1 y 0.3 nos va a permitir mantenernos estables. Todo esto, recordemos que surge a partir de las series de tiempo y que las series de tiempo las representábamos mediante estos dos cuadritos, ahí los voy a pegar. Ahí están. Esos dos cuadritos nos descomponen la demanda, ¿no? Esta es la demanda real que se presenta. Y cuando nosotros tratamos de analizar un pronóstico, tenemos un nivel de aleatoriedad que no podemos nosotros determinar, ¿no? Y luego tenemos un nivel y luego una tendencia, un patrón estacional o un ciclo. En estos
problemas de series de tiempo de suavización exponencial, promedios móviles y promedios móviles ponderados. Nosotros no tenemos en consideraciones patrones estacionales. Nada más tenemos en consideración dos variables, ¿no? Que es el valor del promedio de la demanda y luego un valor de aleatoriedad, ¿no? Ahí que nos indica un error y nada más estamos tomando esos dos datos de los 5 posibles. Si nosotros tomáramos más de esos dos datos, pues se complica un poquito más y el cálculo de estos análisis estadísticos que ya empiezan a utilizarse, por ejemplo, softwares u otros programas para facilitar el uso de los mismos. Ahorita les voy a pasar una tabla que voy a pegar aquí que nos muestra algunos tipos de métodos o series de tiempo, aparte de promedios móviles ponderados y suavización exponencial. Pero ahorita estamos viendo suavización exponencial, ¿no? Y ¿qué más podemos mencionar ahí? Ah, sí, estábamos en lo del ejercicio que estaban haciendo ustedes, que nos decía sobre una demanda de alitas de pollo, ¿no? O algo así. Vamos a tomarlo. Ok, en el ejercicio nos dice lo siguiente. Que nosotros pronostiquemos una demanda para la semana 7, o sea, una nueva demanda. Entonces, AT va a ser la semana número 7, ¿verdad? Que está dada por qué? Por la ecuación F de T, ¿cómo dice? A de T, perdón, es igual. Se pronostique la demanda para la semana 7. Ah, es que esta parte todavía no lo vemos, ¿no? Se me olvidaba ahí. Bueno, si nosotros tenemos la ecuación para determinar un pronóstico de la demanda, nosotros decíamos previamente que A de T tenía que ser igual a F de T, ¿no? Y en promedios móviles así era, nada más descartábamos el dato más inferior de la tabla que habíamos obtenido y ya igualábamos que A de T es igual a F de T, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una sustitución de esto. En vez de poner A de T, yo puedo poner lo que vale A de T en una suavización exponencial, que A de T es igual a ¿qué? Pues a la ecuación que tenemos aquí, que es alfa por dt, es alfa que multiplica a dt, que a su vez suma la diferencia de 1 menos alfa multiplicado por at menos 1. Entonces todo esto yo lo puedo poner ahí, ¿verdad? ¿Cómo quedaría entonces? Pues que, por ejemplo, f de t eh, eh, pues queda esto de hecho, ¿no? Es igual más 1 es igual a f de t más alfa multiplica a dt menos f de t. Y aquí nosotros estamos tratando de determinar un nuevo pronóstico utilizando lo antes mencionado del promedio utilizando suavización exponencial, que es esta ecuación, ¿verdad? Que es a de t es igual a alfa por dt más 1 menos alfa por at menos 1. Esto lo podemos simplificar a esta expresión y esta expresión ya nos ayuda a determinar el pronóstico de la demanda, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de conocer primeramente cuánto vale f de t para llegar a obtener un nuevo f de t para una semana 7 que aquí no está determinada, ¿verdad? Una semana 7 que va aquí en esta parte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomar el valor del promedio de f de t que se calculó previamente, que decíamos que f de t es igual a de t. ¿Cuánto valía en la semana 6 f de t ustedes que ya hicieron el cálculo? ¿Cuánto les quedó?
Pues tomamos para determinarlo, tomamos los últimos 3, ¿no? Y luego los dividimos entre 3, por ejemplo. Sería 735 más 514 más 596. No, bueno, vamos a desarrollar esta pues para que no, porque ahí nada más yo la puse como que igualdad. Espérenme tantito. Ahí está. Ahí está. Entonces decíamos que no se deja. Que nosotros para determinar pronósticos podemos hacer esta suposición, ¿no? Que ADT era igual a F de T, en donde pues ADT es alfa que multiplica DT más 1 menos alfa por AT menos 1, ¿no? Entonces un F de T menos 1, digo más 1, que sería el nuevo pronóstico, yo puedo decir que es alfa por DT más 1 menos alfa por AT menos 1, ¿verdad? Si nosotros sustituimos en esta igualdad. Eso es F de T. Entonces, faltación de T. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Y este es AT. Ok. Ahí está. Entonces la ecuación nos dice que ahora, pues F de T más 1 es igual a F de T, ¿verdad? Porque ahí tendríamos ese valor de AT más alfa por la demanda de T menos el pronóstico de T, ¿verdad? Pero este es el dato anterior y este es el nuevo pronóstico de la demanda. Si nosotros estamos en la semana 6 y ya tenemos el valor de la demanda, que esto es el error en sí, ¿no? Se multiplica la ponderación que le damos por el error y se le suma el pronóstico anterior. Entonces, para eso ustedes debieron de haber calculado previamente el valor del promedio ADT para los últimos 3 datos. ¿Cuánto les da ese promedio? 735 más 514 más 596. Entre 3. ¿Cuánto les dará eso? Pues no sería entre 3, ¿no? Más bien sería entre 5 porque nos está pidiendo entre 5. Pero aquí dice 3, ¿no? Y aquí dice 5. Ok, pronostique la demanda 7 con una suavización exponencial, use un valor de 0.1 y suponga. Bueno, entonces ya no hay necesidad de... Aquí dice que suponga que el pronóstico para la semana 6 fue de 600, entonces ya no hay necesidad de sacarlo. No sé si a ustedes en el de 5 les dio 600 o en el de aquí les dio 600. Ninguno de los dos les dio 600. Entonces no hay necesidad, no, porque el problema dice que son 600. Entonces ponemos F de T más 1 es igual a 600 unidades más la suavización exponencial que es de 0.1 que multiplica a la demanda que hubo en la semana 6, que son 596, menos las 600 que suponemos que hubo. Y de esa manera nosotros podemos calcular el nuevo pronóstico utilizando la formulita de suavización exponencial. ¿Cuánto les da eso? 600 más 596 menos 600 por 0.1. Me imagino que la segunda parte pues da un número negativo, ¿no? Porque 600 es mayor que 596.
¿Cuánto dará eso? Calculadora y luego 596 menos 600 menos 4 por 0.1 menos 0.4 más 600, 599.6. Y aquí adaptamos esa fórmula que nos hablaba sobre los valores promedio a un valor de pronóstico, ¿no? Esta fórmula la adaptamos aquí para determinar un valor de pronóstico que es de 599.6. Ese sería el siguiente pronóstico que nosotros almacenaríamos para una semana 7, teniendo en consideración que, por ejemplo, la demanda y el pronóstico en la semana 6 fueron de 596 y 600 respectivamente. No sé si vamos bien o vamos mal, o ustedes díganme. Pues sí está un poco confuso, profe, pero pues ahí se Ok, le va. vamos viendo otra vez aquí qué pasó. Tenemos ADT, ¿no? Que es igual a FDT. Eso es en todos los promedios móviles que hemos visto, ¿no? Que el valor del promedio en el Excel siempre lo pasábamos de la columna de promedio a la columna de pronóstico, pero desplazado un renglón, ¿no? Entonces, por consiguiente, el valor FDT es igual a el valor del promedio AT, ¿verdad? Si nosotros expresamos esta igualdad, nada más que aquí, ¿cómo le hacemos? A ver, así, ahí. Esta igualdad es como si nosotros pusiéramos que f de t, pues es igual a lo que vale a de t, ¿no? Nada más que aquí lo puedo plantear al revés. No importa el orden. Y le ponemos que f de t es igual a de t, ¿verdad? Pero a de t vale alfa, que multiplica a dt, más 1 menos alfa, que multiplica a dt menos 1, ¿verdad? Entonces, si a de t es igual a f de t, yo puedo marcar un nuevo pronóstico tomando un nuevo pronóstico f de t, tomando en cuenta los valores de ADT antiguos y los valores de la demanda actual. Porque yo conozco la demanda actual es todo el histórico que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la demanda es 650, 521 y todos esos son elementos de la demanda. Nada más que ahí están en horizontal en vez de ponerlos así en columna, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces yo conocería esos datos y conocería también el promedio de la demanda antigua, porque yo ya determiné pues promedios de la demanda, ¿no? Seguimos. Y una forma de reescribir esta misma ecuación es lo que tenemos aquí, nada más que en función de pronósticos, ¿no? Y luego, pues, ¿qué seguiría? Pues ser el ejemplo, ¿no? Que dice que en este ejemplo se tienen 600 unidades, ¿no? Ya nos dice el pronóstico, no hay necesidad de calcularlo, ya no lo dice previamente.
Digamos que ese pronóstico fue el último que se tuvo y queremos obtener un nuevo pronóstico más. Entonces ya se tiene ese dato de pronóstico y se sustituye en la ecuación nada más. Y ya nos dice, por ejemplo, el valor de ponderación que es de 0.1. Y luego tenemos mediante la tabla el último dato de la demanda, ¿verdad? O el dato más reciente, mejor dicho, que era 596. Y luego ya nos da el resultado, ¿no? Ok, bueno, vamos a tratar de hacer otro ejemplo de los que vienen ahí para ver si se va entendiendo pues sí, ese desarrollo de suavización exponencial. Nada más que estos son los de tarea que les encargué. Entonces, ¿dónde está el otro ejemplo? Me lo encuentro. Esperen ahí tantito para buscarlo porque no lo hay. ¿Dónde está la pizarra? Aquí está. Ok, bueno, suponiendo, vamos a hacer el ejercicio ese nosotros entre todos, ¿no? Déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo pego ahí. Primero lo encuentro porque ya se me perdió. O ya lo tenía en la pizarra. Ah, sí, aquí está. Ok, vamos a hacer este. Muy bien, nos dice que en el inciso A pronostiquemos la demanda 7 utilizando un promedio móvil de 5 periodos. Entonces, para la demanda 7, nosotros pronosticarla, tendríamos que A6, ¿verdad? ¿Por qué es A6? Porque el promedio de la demanda en un promedio móvil, por ejemplo, se desplaza, ¿no? Se desplaza una casilla y también se desplaza la de FDT, como en los ejemplos que teníamos desarrollados, ¿no? Vamos a pegar ahí uno de los que hicimos ahorita. Nada más como a manera de ejemplo, ¿no? Para que analicemos. En este caso tenemos ese, ¿no? Que es el periodo de tiempo. Que si yo quiero pronosticar, pronostique la demanda para la semana 7 utilizando un promedio móvil de 5 periodos. Bueno, vamos a hacerlo en Excel. Que, pues sí, ¿para qué hacerlo aquí? Vamos a copiarlo y luego presentamos eso en Excel. No me deja. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Y vamos a presentar el Excel. Ok, ahí estoy presentando el Excel. Ustedes díganme si lo ven. Ahí se ve. Sale. Nosotros tenemos una columna de demanda, una columna, bueno, primero de periodos, una columna de demanda, una columna de promedio de demanda, una columna del pronóstico de la demanda y una columna del error. Entonces ahí vamos a hacer esas 4, ¿no? 5.
Le ponemos este así. Luego aquí le ponemos el periodo. El periodo fue en base a semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6 y una semana 7 que yo quiero determinar, ¿no? Entonces, en el periodo, ¿verdad? En la demanda de T fue de 650, de 521, de 563, de 735, de 514 y de 596. Se supone para el otro vamos a analizar eso, pero hay que esperarnos ahí, ¿no? Ese es de T. Y luego en el siguiente es AT, que sería calcular, por ejemplo, en el inciso A, el promedio móvil para 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tendríamos que poner para el promedio móvil de 5. Ok, ¿cuánto sería? Serían 650 más 521 más 563 más 514 entre... Es que se cambió el idioma del teclado. Ahí está. Esto sería igual a sumar este, más este, más este, más este. 1, 2, 3, 4, 5 más este. A ver, otra vez, es que me desvié. Ahí está, ese. Este más este. Más este. Más este. Más este de aquí. Luego eso lo dividimos entre 5. Entonces, un paréntesis. Entre 5. 596.6, ¿no? Y ese es el pronosticar la demanda para la semana 7 utilizando un promedio móvil de 5 periodos. Esa es la demanda, la semana 5, ¿no? Para la semana 6 sería el 585 y para la semana 7 que nos interesa es de 481. Esta es la semana 7 que nos interesa, ¿no? Y ya lo calculamos. Ahí está, en la semana 7, utilizando un promedio móvil de 5 periodos, determinamos el valor de promedio en la semana 7, ¿verdad? De AT. Para F de T sería lo mismo, pero desplazarlo. Una, ¿no? Entonces, este sería igual a esta celda. Y esta celda sería igual a esta celda. ¿Ok? Ahí tenemos los datos de F de T. Y si quiero calcular el error, pues puedo calcular el error de aquí, ¿no? El error es de T menos F de T. Que este es igual a ¿qué? A este menos este, ¿no? Nada más que se puso una coma en vez de un menos. Ahí está. Es de menos 0.6. En el otro, pues no se puede calcular porque no tenemos, estamos pronosticando, ¿verdad? Entonces, este es el pronóstico, lo que yo supongo que va a suceder, que no lo puedo yo ahorita restar como error, porque pues se supone que estoy sacando un nuevo pronóstico de F de T. Aquí, mediante promedios móviles de 5 periodos, lo obtuve, ¿no? En la semana 7. Entonces puedo hacer esto mismo para el siguiente inciso. Dice, pronostique la demanda para la semana 7 empleando un promedio móvil ponderado de 3 periodos y utilice siguientes pesos para obtener su pronóstico: W1.5, W2.3 y W3.2. Entonces se hace lo mismo que hicimos en el otro. Tomamos los datos de la demanda y vamos a tratar de determinar un promedio móvil ponderado, de pronosticar la demanda, ¿no? Pero con promedios móviles ponderados. Ahora, ¿cómo se le hacía? Pues tomo este y este, ¿verdad? Estos son los primeros 3 datos. Para marcar que, nada más que vamos a pintarlo con otro color.
¿Para qué? Obtener el promedio de aquí, que va a ser el promedio que va a estar aquí, ¿verdad? Este es el que yo quería obtener en el primer ejemplo, ¿verdad? Este es mi valor de pronóstico de la demanda en una semana 7, 585.8. Con promedios móviles ponderados, pues tendría que tomar estos tres datos y utilizar los pesos, ¿no? Entonces pongo que es igual a qué, paréntesis, y luego W1 es 0.5, 0.5, y se multiplica por este, ¿no? A ver, 0.5 por esta casilla. Lo cerramos, enter. Y luego nada más que me faltan más cosas, ¿no? Más, abrimos paréntesis, y es 0.3 multiplicado por la casilla superior, y cerramos paréntesis. Más, abrimos paréntesis, 0.2 multiplicado por esta, ¿verdad? Y cerramos paréntesis. Lo le damos enter. Y este es mi promedio móvil para ese periodo, ¿no? Para el periodo 3, promedio móvil, ¿no? Si yo los paso para acá, para acá, para acá, para acá, obtengo ya un promedio móvil para la semana 7, que es de 281.6 en promedios móviles, pero yo lo que quiero es determinar, y le voy a quitar el color, nada más era para remarcar cuáles eran los tres periodos. Después se confunde con los datos que vamos siguiendo, que seguimos poniendo. Yo ahora tengo que hacer ¿qué? El FDT desplazándolo una casilla. Entonces este es igual a este, enter. Este es igual a este, enter. Y este es igual a este, enter. Y la semana 7 va a ser igual a este. Entonces yo ya determiné también un promedio, un pronóstico de la demanda para la semana 7, que sería este que vemos aquí. Esta es nuestra semana 7. Y yo estoy pronosticando, adelantándome a los hechos, a ver qué va a pasar ahí, pues mediante análisis estadísticos, ¿no? Y esa es la semana 7, la que yo quiero saber el pronóstico, ¿no? Que todavía no sucede y quiero pronosticar, decir, más o menos eso puede llegar a pasar. No tengo el dato histórico, pero puedo pronosticarlo, ¿ok? Y utilizamos promedios móviles ponderados. Y al final nos dicen el punto C, pronostique la demanda para la semana 7 con una suavización exponencial. Entonces el primero fue promedios móviles, 585.8 fue la demanda de alitas de pollo, ¿no? Para la semana 7. 599 fue la demanda para la semana 7 utilizando promedios móviles ponderados. Si se fijan es mayor. No quiere decir que sea menos o más, ¿verdad? Pero se supone que debería de importarnos más utilizar porque es más compleja, ¿no? Supuestamente pudiéramos dar esa conjetura, pero después podemos graficar y analizar el histórico a ver si se comportó como dice el histórico de la demanda. Ahora dice que pronostiquemos la demanda para la semana 7 con suavización exponencial y utilizar un valor de 0.1 y suponer que el pronóstico para la semana 6 fue de 600 unidades. Yo tomo este mismo, ¿no? Y en el inciso C me dice que pronostique mediante esta ecuación. F de t más 1 es igual a F de t más alfa que multiplica A de t menos F de t, ¿no? Entonces esta es mi ecuación para pronosticar mediante suavización exponencial, ¿no? No para obtener promedio, para pronosticar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Debemos de tomar la ecuación o verla, analizarla y decir que ya nos da un valor previo, ¿no? Aquí vamos a eliminar todo. Y lo que nos interesa es que dice que en la semana 6 el valor del pronóstico de la demanda fue de 600, ¿verdad? En estos no fue de 600, fue 596 y 590, pero no fue de 600, ¿verdad? En este caso dice, pues es que nosotros ya lo tenemos el pronóstico y es de 600, ¿no? Y dice que determinemos el de la semana 7 en base a esos 600, ¿no? Utilizando esta. Nada más que en esa semana 6 yo sí tengo los datos históricos de la demanda.
fueron los siguientes. Entonces, estos son los datos que yo tengo para poder implementar mi ecuación de la suavización exponencial. Yo tengo f de t, sí, 600. Yo tengo alfa, sí, 0.1. Yo tengo dt, sí, 596. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Aplico la ecuación en este punto. La ecuación, ahí no, acá abajo. La ecuación va a ser, la ecuación va a ser igual a ¿qué? A f de t. ¿Cuánto vale f de t? 600. Más, paréntesis abrimos, porque alfa está multiplicando a la diferencia de dt y f de t, ¿no? Más, y luego ponemos ahí el paréntesis, alfa vale 0.1. Yo puedo poner aquí el valor de alfa, por ejemplo. Alfa igual a 0.1 en mis datos, ¿no? Como no es parte del análisis aquí de la tabla, pues lo pongo por fuera. O lo puedo poner en la columna de enseguida, mejor, que sea más aceptable. .1. Y esta pues la hago más grande, ¿no? Agregamos una. Listo. Ok. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo determinar el error también. Yo conozco el de 600 y el de 596. Ese sería este menos este. Ahí nomás para tener un error, ¿no? Con los datos que yo. No se escucha la voz, profe. ¿Alguien me sacó? ¿Qué pasó? No se crean, no sé qué pasó, me asusté. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí quedó, profe. Bueno, decíamos que vamos a poner a f de t, que está determinado por 600, y le vamos a sumar la multiplicación de alfa por la diferencia de dt menos f de t, que es el error. Entonces lo ponemos así y cerramos paréntesis. Y ese es el valor que determinamos como el nuevo pronóstico de la demanda, que es igual al que obtuvimos en el pizarrón, ¿no? Pero así yo creo se ve más entendible, ¿no? No sé si así lo entendieron más. Ya desglosándolo sin tablitas. Si hay dudas, comentarios. Soy yo, se está trabando, profe. A lo mejor es usted, ¿no? Porque pues nadie más me ha dicho. También a mí, profe, me trabó poco. ¿Pudiera poner otra vez la fórmula del resultado? Sí, profe, por favor. Ok. La fórmula del resultado es f de t. ¿Dónde está f de t? F de t está aquí. ¿Verdad? Más. Ponemos el más. Y luego abrimos un paréntesis porque está multiplicando a alfa, está multiplicando a dt menos f de t. Ponemos el paréntesis
Y luego ponemos alfa que multiplica al error. Y cerramos el paréntesis. Y le damos enter. Si se fijan, esto es el error. Esto de aquí, pensando que era el pizarrón, ya quería rayonear. Pero esto de aquí es el error, dt menos fdt, que aquí está. dt menos fdt es menos 4. Alfa es 0.1. Y el nuevo pronóstico es de 599.6. Profe, una duda. Dígame. ¿En FT más 1 qué onda? ¿Se suma o nomás agarramos el 600? FT más 1 indica que es el nuevo pronóstico en un nuevo tiempo. O sea, T es 6, digamos, y T más 1 es 7, o la semana 7. Es nada más la forma de expresar el nuevo pronóstico que vamos a obtener. Ah, ok. Perfecto. Ándale. Y luego, en base a este nuevo pronóstico, yo puedo obtener un nuevo pronóstico de la semana 8 también. ¿Cómo sería esto? No, probablemente necesitaría más demanda, ¿no? Analizar la siguiente demanda que está ocurriendo. Probablemente, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, así quedaría. No sé si haya dudas, comentarios. Esta parte del video donde explicamos en Excel lo voy a recortar, y también hay un video que yo grabé hace tiempo que les puse también en plataforma donde explico un poco más detalladamente la parte teórica de la suavización exponencial. Es que a veces no alcanza el tiempo en la clase y el video pues nos puede ayudar a complementar. Entonces ahí hicimos ese ejemplo, ¿no? Probablemente les encargue algunos ejercicios que utilicen ya suavización exponencial. No van a ser muy complicados, van a ser parecidos a este. O también en el video que les menciono viene el desarrollo de un ejercicio completo de suavización exponencial. Y ya en base a ese, y en base a lo que vimos ahorita y el video que se va a guardar y las dudas que ustedes me hayan propuesto y yo les haya respondido, pues ya pueden hacer su tarea de la siguiente semana. ¿Sale? No sé si hasta el momento haya dudas. Aquí, ¿qué hicimos? Pronosticamos la demanda para una semana 7, ¿verdad? Esta. Cambió un poquito, ¿no? La forma del ejercicio. Ya no estamos pronosticando para las semanas que tenemos, sino hacia el futuro también. O sea, pasándonos de los datos que ya tenemos, ¿no? Aquí ya no tenemos datos, pero podemos, en base a los datos históricos y en base al promedio, podemos determinar un nuevo pronóstico. Y aquí lo mismo, ¿no? Y aquí también lo mismo. Nada más que en este, por ejemplo, yo supuse el pronóstico de la demanda porque no es el mismo método de análisis el de promedios móviles ponderados o suavización exponencial. Por eso este dato es distinto a los que se obtuvieron aquí y aquí, ¿no? En la semana 6.